Buenos días, muchachos y muchachas, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciamos la sesión del día de hoy. Bien, muchachos, está muy nutrida la asistencia, así que vamos a dejarlos un ratito en la sala de espera porque no están entrando en tiempo. Por eso dimos la tolerancia antes del inicio de la sesión. Vamos a empezar, muchachos, entonces continuar con el tema que estamos tratando el día de hoy, que es los circuitos de capacitores. Antes de iniciar, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? ¿Algo quiera compartir con el grupo? Muchachos, muchachas. Sí, yo, profe, tengo una duda en la tarea. Ajá. Permítame tantito. Dime. En el problema 30, en el primero. Ajá. No supe cómo hacerlo. Bueno, no sé cómo hacerlo porque nos menciona el campo eléctrico y no supe por dónde empezar porque no tenemos cargas de capacitancia y entonces no supe con qué empezar para poder sacar los demás datos. Son los ejercicios de... A ver, déjame compartir la... ¿Es el último ejercicio? Es el primero, profe. Sí. ¿Qué? Pues, digo, es la última tarea que estaba puesta, pues es la de Sí, la última tarea, la de ejercicio de capacitarse y capacitar. capacitancia. Ok. Acá está. Este es el 30 y el 31. Sí, Ajá. ¿Cuál es aquí el punto? Dice es campo eléctrico. Ok. Bueno, es que este es un detalle que tienes en... Ok, aquí hay dos ecuaciones que no tienes. Una de ellas la debieran de haber deducido del ejercicio anterior, que es lo del simulador, pero ahorita lo llevamos. Pero déjame copiarlo aquí a la presentación y ahorita lo explicamos ahí en la presentación. Voy a llevar estos dos puntos y lo revisamos ahorita en la presentación. Permíteme tantito.
Vale, ya lo tengo ahí en la presentación. Voy a dejar, perdón, voy a compartir. Ya no sé ni qué estén viendo. Están viendo el navegador, ¿verdad? Están viendo la tarea. Sí, profe. Ok, voy a dejar de compartir eso y voy a compartir la presentación para que veamos, el caso del ejercicio, lo que nos preguntaba ahorita. ¿Quién fue? Alondra, ¿va? Sí, Ok, Alondra. Entonces, estos son los dos problemas a los que referíamos. En el primero me dice que tengo una esfera conductora de 10 centímetros de radio cargada uniformemente y determinar el gradiente potencial 5 centímetros. Ok. Aquí a lo mejor aquí sí hay una ecuación que no tienen porque no la vimos, había que hacer una investigación, pero cuando hacen esta investigación, encuentran que está medio complicado porque se expresa en forma de vectores y además con cálculo integral y diferencial, no sé qué rollo tiene por ahí muy raro, pero vamos a hacer algo más simple. Vamos a suponer esto. Me habla de una esfera conductora de 10 centímetros de radio. Vamos a suponer que esta es una esfera conductora de 10 centímetros de radio. Vamos a dejar entrar a los retardados, digo, los que están entrando tarde. Ahorita seguimos explicando porque si no, de nada sirve. Muchachos, entramos 11:19, son las 11:19, por eso se quedaron en el chat. La tolerancia para entrar a esta clase está dada antes de la clase, por eso lo cito a las 11:10. Evítenme la pena de dejarlos en la sala de espera tanto tiempo y traten de conectarse a la hora para poderlos recibir en tiempo. Entonces, pues tengan cuidado con eso, por eso no cito a las 11 para que no tener que esperar hasta las 11:10 para empezar. Entonces, hay que conectarse de inmediato a la hora que estamos citando la clase, por favor. Decía Alondra que estábamos revisando esto. Como esta me dice que es una esfera conductora de 10 centímetros, lo que vamos a considerar es que la carga está concentrada aquí en el centro. Y entonces la distancia de esa carga a la superficie de esta esfera son esos 10 centímetros que te marca el problema, 10 centímetros. Entonces 10 centímetros aquí en este punto, vamos a suponer que ahí en la superficie de la esfera podemos identificar un punto A, donde podemos calcular un potencial eléctrico A. Eso lo sabemos hacer porque conocemos una carga, conocemos una distancia, podemos establecer un punto eléctrico A aquí. Y luego me dice, en puntos situados en una misma recta, a condición de que esté a 5 centímetros de esta. Entonces, 5 centímetros más allá de esta esfera, digamos acá, 5 centímetros más allá, determine el gradiente de potencial. Aquí en este punto podemos encontrar un segundo potencial, vamos a llamar un punto B. Entonces podemos encontrar un potencial B en este punto. De hecho, si alguien tiene por ahí activado su micrófono, por favor, gracias. Entonces, ya tenemos estos dos puntos en donde puedo calcular un potencial. La ecuación que me sirve para determinar el gradiente potencial, desde luego está dada en función de cálculo integral y diferencial, pero para fines prácticos y pacíficos podemos hacer un acercamiento con una ecuación escalar que sería esta. Bueno, el gradiente potencial para empezar se expresa como una G. Y esto es igual al negativo de la variación del potencial eléctrico con respecto a la variación de la distancia. En este caso la distancia la manejamos como R. Y entonces, ¿qué significa la variación? Pues una diferencia
Dijimos, si la variación del potencial eléctrico del punto A al punto B será igual al negativo del potencial del punto B. Recuerden que la variación siempre la definimos como el valor final menos el valor inicial. Y la distancia que hay entre el punto B y el punto A. Entonces, con esto puedo calcular el gradiente de potencial. Si calculo los potenciales en el punto A y en el punto B y saco la diferencia entre las distancias del punto B, de la carga al punto B y de la carga al punto A, entonces aplico esta ecuación y encuentro ese valor. Esa es la forma de determinar este gradiente de potencial. Si aclaramos eso, Alondra. Sí, Bien. profe. ¿Me hay una idea cómo calcular esto? Eso es para este problema 31. El 30 me habla de dos placas planas y paralelas con cargas igual, signo contrario, y una diferencia de potencial. Y el gradiente de potencial. Bueno, el gradiente de potencial ya lo vimos. Pero aquí me habla de placas planas paralelas. A ver, ¿cómo está? Voy a dibujar esas placas. Tengo aquí dos placas planas paralelas. Y lo que me dice esto que el campo eléctrico aquí entre estas dos placas es de esa cantidad, ¿no? Aquí tenemos un campo eléctrico entre estas dos placas. Bueno, si esta es positiva, el campo eléctrico tiene esa dirección, va de la placa positiva a la placa negativa. Entonces tendría esta dirección del campo eléctrico. Pero además me dice que se encuentra la nueva diferencia de potencial de 500 voltios. Entonces aquí hay un voltaje de 500 voltios. O un potencial de 500 voltios. Entonces aquí lo único que hay que encontrar, que de hecho, creo que no lo platicamos en relación al ejercicio que hicieron de las líneas equipotenciales en el simulador. De ahí se desprende una relación entre el potencial eléctrico, el campo eléctrico y la distancia. A ver si me acuerdo. A ver si me acuerdo porque ahorita también se me olvida. Se dice que el campo eléctrico está en... A ver, el potencial eléctrico lo expresamos en volts, que son newtons por coulomb. No, joules por coulomb. El campo eléctrico lo expresamos en newtons por coulomb. Son sus unidades. Y entonces joules por coulomb son newtons metro por coulomb. Newton metro por coulomb. Entonces, ok. Entonces, esta es la relación. El campo eléctrico entonces es, digo, el potencial eléctrico es el producto del campo eléctrico por la distancia. O mejor dicho, el campo eléctrico es el potencial eléctrico entre la distancia de separación. Esta distancia es la que haya entre estas placas. Esta es la relación que nos hace falta. Hay una relación entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico que es esta. Si dividimos el potencial eléctrico entre la distancia en que se aplica ese potencial eléctrico, podemos encontrar el campo eléctrico. Con esto podemos determinar encontrar este resultado. Si despejamos de esta ecuación la distancia, podemos encontrar esa distancia entre las placas. Y el gradiente de potencial, pues, como lo vimos en el caso anterior, considerando que, bueno, en una placa el potencial es 0. En esta placa, por ejemplo, el potencial es 0.
Y en esta placa el potencial es de 500 voltios. Llamémosla que ese es el potencial en el punto A y este es el potencial en el punto B. Y aplicando la ecuación que vimos en el caso anterior, podemos determinar ese gradiente de potencial. Ya así queda, muchachos. Esta es la ecuación que vamos a utilizar. ¿Sí aclaré con esto, Alondra? Sí, profe, gracias. Profe, ¿podría Bueno, cambiarle a la otra diapositiva al problema 31, por favor? Tantito. Es que no terminé de copiar la de la fórmula. Por favor. al 31, acá está. Sí, ya quedó. Gracias, profe. Vale. Bien, muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario adicional? ¿Algo más? No, profe. Tomaré eso como un no, entonces voy a regresarme. Nuevamente hago un llamado a todos ellos que están entrando tan tarde, muchachos. Por eso damos la tolerancia antes del inicio de la sesión. Damos 10 minutos antes del inicio de la sesión, por eso programo el inicio de la sesión a los 10 minutos después de la hora para que en ese momento se conecten, no 10 minutos después de esa hora. Evítenme la pena de dejarlos Perdón. evítenme la pena de dejarlos en la sala de espera para que se pierdan parte de la clase, por favor. Entonces, estábamos resolviendo este ejercicio, muchachos, el día de ayer, en el cual partimos de un circuito mixto y veíamos que pues la forma de resolver este circuito mixto era identificar partes del circuito que estén exactamente en serie o en paralelo para empezar a reducir, hacer más simple este circuito. Y lo primero que hicimos en este circuito fue identificar estos dos capacitores en serie y entonces calculamos una capacitancia equivalente de estos dos en esta cantidad. 13.33, aquí hay algo que estaba mal en este cálculo que había hecho originalmente. Esto no es cierto. Son 13.33 microfaradios. Y entonces, después de que hacemos eso, si redibujamos el circuito, vemos que ahora podemos identificar dos capacitores en paralelo. El capacitor 3 con este equivalente que hicimos del capacitor 2.4 y lo que hicimos fue calcular una capacitancia equivalente de esos dos capacitores y encontramos una capacitancia que tenía el mismo efecto de estas dos. Redibujamos el circuito y entonces finalmente vimos que teníamos 3 capacitores en serie, con lo cual ya estábamos en posibilidad de calcular la capacitancia total de este circuito y eso fue lo que hicimos. Acá tenemos ese cálculo de la capacitancia total, que es la inversa del capacitor 1 que me quedó conectado en serie con el capacitor equivalente de los capacitores 3, 2 y 4, que es esta capacitancia, y en serie con la capacitancia 5, entonces hicimos la inversa de la suma de estas inversas, y encontramos finalmente una capacitancia total del circuito de 6.99 microfaradios. Esa fue la capacitancia total del circuito. Entonces, esa, si se dan cuenta, esa también es un valor menor que el menor que tengo aquí, que es el de 10 microfaradios del capacitor 1. Entonces, cumple con la idea de que tenemos que en un circuito serie, la capacitancia total va a ser siempre menor que la menor. Y aquí lo podemos visualizar. Una vez que tenemos esa capacitancia total, la podemos redibujar nuestro circuito como si tuviéramos un solo capacitor con esa capacitancia. Y de ahí podemos determinar una carga total del circuito, que fue lo que hicimos a continuación con esta capacitancia total y este voltaje total. Calculamos una carga total para el circuito en esta cantidad, 349.5 microcoulombs. Y una vez que hicimos eso, regresamos hacia el circuito anterior, en donde observamos que tenemos 3 capacitores en serie, y al observar eso, recordamos la condición o la característica de un circuito serie, de que en un circuito serie las cargas son exactamente iguales a la carga total. Y como hemos calculado la carga total de este circuito en 349.5,
pues sabemos, de acuerdo a la característica de ese circuito serie, que la carga 1, la carga 3, 2, 4, que está también colocada ahí, y la carga 5, todas son iguales, entonces todas valen 349.5 microcoulombs, cada una de ellas vale lo mismo. Y eso es un dato importante porque con eso vamos a poder calcular el voltaje en el capacitor 1, el voltaje entre los capacitores 3, 2, 4 y el voltaje en el capacitor 5, que fue lo que hicimos en esta parte baja. ¿Cómo calculamos el voltaje 1? Pues dividiendo su carga, que ya habíamos determinado aquí, entre su capacitancia. Y de la misma manera el voltaje 3, 2, 4 y el voltaje 5. Y este voltaje 3, 2, 4 nos va a servir ahora más adelante para seguir resolviendo el circuito. Esta es la parte importante porque regresamos de este punto donde terminaron los voltajes al diagrama que habíamos hecho previamente. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos para seguir resolviendo este circuito. Hasta aquí el resumen de lo que hicimos antes, muchachos. Vamos a continuar resolviendo este circuito en la siguiente lámina. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta o comentario? No, profe. No, profe. ¿No? Vale, gracias. Entonces, voy a la siguiente lámina. Aquí ya me traje los datos de la lámina anterior. Y veíamos que tenemos aquí este voltaje 324 que fue el que calculamos en la lámina anterior. Fue 8.066, aquí está abajo. 8.066 volts. Si aquí lo vemos con poco más de detenimiento, este voltaje 324 está aplicado entre estos dos puntos, alrededor de estos dos capacitores que están en paralelo. Y entonces, cuando vemos esa situación, podemos aquí asegurar algo con respecto a estos voltajes. Sí, lo que podemos asegurar con respecto a estos dos voltajes es que, si se dan cuenta, este voltaje 324 está aplicado tanto al capacitor 3 como al capacitor 24. Entonces, lo que podemos asegurar aquí es que el voltaje del capacitor 3 es igual al voltaje entre los capacitores 2 y 4. Y va a ser igual exactamente al voltaje entre este conjunto que habíamos calculado antes del 3, 2, 4. Y todos esos voltajes van a ser igual a 8.066 volts. Esa es la parte importante de este punto. Entonces, con eso ya tenemos el valor del voltaje 3 y el valor que hay entre este conjunto del capacitor 2 y 4. Eso nos va a servir para seguir resolviendo. Aquí ya calculamos con esa, ya hicimos esta, ya habíamos hecho aquí esta, ¿cómo se llama? Este acercamiento con el voltaje 2.4 y eso nos permitió calcular la carga 3, porque consideramos que el voltaje 3.2.4 ya lo conocíamos. Y estábamos en el punto en que podíamos calcular la carga de la combinación del capacitor 2 y 4. Pero antes de continuar vamos a ir llenando la tablita para ver qué es lo que ya conocemos y qué es lo que nos falta. Permítanme. Entonces, aquí a la derecha, en la tabla, ya tenemos la carga total. Sí, ya la habíamos calculado desde el caso anterior. Es 349.5 microcoulombs. Y habíamos dicho que esa misma carga es para el capacitor 1 y el capacitor 5. Y ahorita aquí calculamos la carga del capacitor 3, ya está puesta aquí. Y también tenemos el voltaje del capacitor 3 que ya está también puesto aquí, 8.066 volts. Nos hace falta el voltaje 2 y el voltaje 4. Para que nosotros podamos calcular ese voltaje 2 y el voltaje 4, necesitamos primero determinar precisamente esta carga 2 y 4. Entonces, para eso, vamos a calcular en este momento cuánto vale la carga 2 y 4. Dijimos, es igual al voltaje 2, 4. ¿Cuánto vale el voltaje 2, 4, muchachos? ¿Alguien lo puede visualizar aquí? Lo acabamos de escribir acá arriba. 8.066 volts.
8.066 es igual que el voltaje 3, y igual que el voltaje 324, 8.066 volts. Y entonces, multiplicado por la capacitancia 2.4, aquí es difícil que nos acordemos, me voy a regresar a la lámina anterior para que veamos cuál es el valor que encontramos para la capacitancia 2.4. Si lo visualizan acá. ¿Cuánto quedamos que era 2.4? ¿Cuánto es, muchachos? 13.33 microfarados. 13.33. Perdón. 13.33 volts. Ok, digo microfaradios. Eso es lo que vamos a utilizar aquí para sustituir esta capacitancia 2.4, 13.33 microfaradios. Y entonces con eso podemos calcular la carga 2.4, que va a ser... ¿Me ayudan con sus calculadoras? ¿Cuánto es 8.066 por 13.33? 107.51 107. microcoulombs. Ajá, 107 punto, ¿qué, perdón? 51. 51 microcoulombs. Ok, muy bien. Entonces ya tenemos la carga 2.4. Que es la carga que estaría en estos capacitores 2.4. Aquí me tendría que regresar todavía a antes, porque voy a tener que ver que estos capacitores 2.4 era un arreglo en serie del capacitor 2 y el capacitor 4. Sí, esto es el conjunto, este capacitor 2.4 es esto, ¿no? Estaban en serie el capacitor 2 y 4 y por eso los juntamos en uno solo. Y lo que acabamos de calcular ahorita es la carga en el capacitor 2.4. La carga 2.4. La pregunta es ahora, si esta es la carga 2.4, ¿cuánto vale la carga 2? ¿Cuánto vale la carga 4? Si es que estos dos capacitores están conectados en serie. ¿Recuerdan la característica del circuito serie? ¿Cómo son las cargas individuales con respecto a la carga total? Igual. Son iguales, ¿no? Entonces, de aquí podemos asegurar que la carga 2 es igual a la carga 4. Y además que la carga, y son iguales a la carga 2.4 que acabamos de calcular. Y entonces, todas son iguales a este valor que acabamos de encontrar de 107.51 coulombs. Microcoulombs. Entonces, esa es la manera que necesitamos utilizar esas reglas de los circuitos serie y paralelo para ir determinando estos valores. Entonces, aquí ya no estamos ni siquiera que hacer una operación. Solamente recordar que la carga en un circuito serie total es igual a las cargas en cada capacitor, y entonces ya encontramos con esto los valores de la carga 1 y 2, digo 2 y 4, y los ponemos aquí simplemente, son 107.51 microcoulombs. Y bueno, la importancia de esto también es que ahora sí ya podemos calcular sin ningún problema el voltaje, los voltajes que nos faltan, es decir, el voltaje 2 y el voltaje 4, muchachos. Por ejemplo, el voltaje 2, por definición, ¿a qué sería igual? ¿Cómo calculo el voltaje? ¿Alguna idea? Puede ser uno, necesitan ser todos, cualquiera. Muchachos, ¿cómo calculo el voltaje? Profe, el voltaje 2 es igual a la Carga. carga 2 sobre la capacitancia 2. Muy bien, gracias, José Carlos. La carga 2 entre la capacitancia 2. Si me acuerdo que la vaca me da queso y crema, pues es carga 2 entre capacitancia 2.
Y entonces, como ahora ya conozco la carga 2, porque la acabamos de determinar que vale 107.51 microcoulombs, 107.51 microcoulombs, y la capacitancia 2 es un dato que dijimos que era de 20 microfaradios. Entonces estamos en posibilidad de calcular el voltaje 2, que es de, ¿cuánto es 107.51 entre 20, por favor? 8 punto y algo. No, 5 punto y algo, ¿no? 5.37. 5.37. 5.37. Estos micros, con estos micros se eliminan y solamente son 5.37 volts. Ese es el voltaje 2. Y de la misma manera puedo determinar el voltaje 4, porque el voltaje 4 igual va a ser la carga 4 entre la capacitancia 4. Recuerden que siempre debe haber correspondencia. Y entonces la carga 4 ya la calculamos aquí por medio de esta igualación. La carga 4 también es de 107.51 microcoulombs entre la capacitancia 4, que es de 40 microfaradios. Y esto es, entonces, los micros se van a eliminar. ¿Cuánto me da esto? 2 punto y algo. 2.68. 2.68. 2.68 volts. Y ya está. Entonces ese es el voltaje, los voltajes que nos faltaban calcular, que es el 2 y el 4. El 2 es de 5.37 volts. Y el 4 es de 2.68 volts. Y bueno, lo único que nos restaría en su caso es calcular las energías. Ya no lo vamos a hacer para este ejercicio, a lo mejor para el siguiente que vamos a hacer, lo completamos calculando energías, pero ya el cálculo de energías pues ya es de rutina, porque ya conocemos voltajes en cada carga, conocemos capacitancia de cada carga y conocemos carga de cada capacitor, voltaje de cada capacitor y la capacitancia. Entonces simplemente sustituir en cualquiera de las ecuaciones de energía para encontrar el valor de energía potencial. Muchachos, hasta aquí la solución de este problema de circuito mixto de capacitores. Vamos a hacer otro ejercicio ahorita a continuación, pero hasta este punto díganme dudas, preguntas, comentarios. No, profe. ¿No? No, profe. Bueno, vamos a hacer entonces le recuerdo, antes de que se me olvide también a mí, la próxima semana en este mismo horario estaríamos haciendo nuestra segunda evaluación parcial, nuestro segundo examen parcial, aprovechando que en este día tenemos 2 horas, por lo cual vamos a hacer ahorita otro ejercicio para presentar esto, y vamos a proponer algunos ejercicios para que practiquen esto. Tendríamos todavía la sesión de mañana para completar este ejercicio o ver alguna duda, y incluso la sesión el lunes ya no nos toca. Ya nos veríamos hasta el día del examen. Pues sería nada más la sesión de mañana para resolver dudas al respecto. Entonces, muchachos, tenemos otra vez este circuito similar al anterior. Similar pero diferente, válgame la expresión, en donde aplicamos un voltaje total. Igual vamos a suponer que es el mismo de 50 volts. Pero ahora tenemos una disposición, una conexión de los capacitores como está marcada aquí. Por ejemplo, este sería el capacitor 1, este sería el capacitor 2, yendo en orden, este sería el capacitor 3, este sería el capacitor 4, y este sería el capacitor 5. Y entonces, cada uno de estos tiene su valor. Desde luego vamos a ponerle correspondiente con su subíndice. Este sería de 10 microfaradios para que nos acordemos fácil del valor. El 2 sería de 20 microfaradios. El 3 sería de 30 microfaradios. El 4 sería de 40 microfaradios para más fácil la referencia. El 5 de 50 microfaradios.
Y entonces para este circuito, pues tenemos que hacer lo mismo que antes, porque necesitamos para todos estos, bueno, necesitamos para, por principio, calcular la capacitancia total de este circuito, la carga total de este circuito, la carga individual en cada capacitor, la carga 1, la carga 2, la carga 3, la carga 4 y la carga 5. Todas esas cargas y también los voltajes individuales, es decir, estamos desde el voltaje 1 hasta el voltaje 5. Todo esto tenemos que calcular para este circuito. Y entonces pues vamos a hacer el mismo proceso que hicimos antes. La pregunta es, recuerden que lo que tenemos que hacer es primero identificar partes del circuito que podemos identificar propiamente como circuitos serie o circuitos paralelos puros para que podamos ir reduciendo. La pregunta es, ¿qué parte de este circuito identificamos como un circuito serie o paralelo y que podamos reducir? ¿Alguien me puede decir? El C4 y el C3, que son paralelos. El C4 y el C3 sería un paralelo, sí, bueno, sería una buena idea. Podríamos hacer esto. ¿Algún otro? C1 y C2. C1 y C2, ¿cómo están? En paralelo. En paralelo también, ¿no? Sí, que C1 y C2 también están en paralelo. Entonces podríamos hacer indistintamente primero uno, primero el otro, pero solamente por orden, porque podría ser indistinto. Vamos a hacer primero, ¿no? El 1 y 2, ¿no? ¿Les parece bien? ¿Les parece bien si calculamos primero la capacitancia equivalente de 1 y 2? Sí, profe. Como están en paralelo, ¿cómo calculamos la capacitancia total o equivalente del 1 y 2? ¿A qué va a ser igual? La suma de los dos. A la suma de los dos va a ser igual a la capacitancia 1 más la capacitancia 2. En este caso, la capacitancia 1, dijimos, pues, corresponde a su subíndice y es microcoulombs, más la capacitancia 2, que también corresponde a su subíndice, son 20 microcoulombs. Y entonces la capacitancia equivalente de 1 y 2 es de 30 microcoulombs. Ya está. Entonces, una vez que hemos hecho esto, tenemos que redibujar nuestro circuito. Eso es indispensable. Si ustedes en el examen no hacen esto, voy a pensar mal y voy a pensar que simplemente están copiando, aunque realmente lo estén haciendo. Si yo no veo esto redibujado, me da la idea de que no están haciendo lo necesario y es muy probable que solamente lo estén copiando de alguien más. Entonces, la sugerencia, muchachos, y tómenlo en cuenta, es que hay que redibujar esto necesariamente. De otra manera yo no podría resolver. Yo no sé, a lo mejor alguien tiene esa capacidad, pero sinceramente lo dudo. Porque aquí lo que tenemos, una vez que redibujamos, es que ya redujimos, simplificamos este circuito a un capacitor 1, 2. Aquí tendríamos el capacitor 3, todavía no lo hemos operado. Y aquí tenemos el capacitor 4 y aquí tendríamos el capacitor 5. Y ahora sí, como ya bien nos había dicho desde el principio, podemos identificar el capacitor 3 y el capacitor 4 como un paralelo. Y podríamos reducir este paralelo y encontrar su capacitancia equivalente. ¿De acuerdo? Como entonces la capacitancia equivalente de 3 y 4 nuevamente es un paralelo, entonces ¿a qué se